Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Estuve investigando sobre los orígenes del conflicto diplomático global que estamos pasando y no tanto el conflicto del Mar Negro, sino el de Asia, que me parecía el principal, aunque el conflicto del Mar Negro parece estar calentándose bastante en este momento. Pero me enfoqué en averiguar el origen del conflicto en Asia y me encontré que el núcleo del problema está básicamente en una falacia lógica, en lo que los norteamericanos llaman la ambigüedad estratégica. Es una estrategia diplomática que han estado llevando adelante por 50 años más o menos y que consiste en vamos a tratar a Taiwán como si fuese un país soberano en toda cuestión práctica, pero no vamos a reconocerlo como tal. O sea, diplomáticamente no, Taiwán es una parte de China. Es una provincia rebelde del Partido Comunista Chino, pero para toda cuestión práctica, comercio, etcétera, vamos a tratarlo como lo que es, como un país independiente. Esto se justificaba en no vamos a decir nada que cabree a los chinos. Vamos a tratar de no cabrear al Partido Comunista Chino. Este fue el fundamento. Ahora bien, el problema no es decir, este fue el razonamiento de, ok, vamos a tratar a Taiwán como un país independiente. Pero no vamos a decir que es un país independiente porque esto va a cabrear a los chinos. Vamos a evitar decir algo que cabree al Partido Comunista Chino. Ahora bien, el problema es que las palabras cabrean o no en función de tus acciones, no por las palabras en sí mismas. Em, esta ambigüedad estratégica creó una especie de limbo, una especie de gato de Rodinger, donde estaba esta isla que era y no era un país independiente. Ahora bien, en algún punto esa ambigüedad se tuvo que colapsar y tuvo que ser un sí o un no. Y el problema es que no se colapsó en el mismo sentido en China y en Estados Unidos. Para los chinos, Taiwán es parte de su territorio y conquistar Taiwán, invadirlo y ocuparlo y controlarlo efectivamente se ha convertido en una especie de asunto de honor hasta donde este término tiene sentido referido a gente así. Es un objetivo irrenunciable, es algo que declaran en su propaganda, es algo que vamos a hacer y nos estamos preparando para esto y se ha vuelto un objetivo irrenunciable. Dar marcha atrás sería quedar como unos cobardes ante todo el mundo, porque han dicho que lo consideran un objetivo irrenunciable y el único motivo por el que obviamente dan marcha atrás es por cobardía, no porque hayan entrado en razones, los hayan convencido ni nada por el estilo. Estados Unidos, por su parte, en algún momento dio por sentado durante décadas que Taiwán era un país independiente y acomodó toda su economía en función de ese postulado. Por lo tanto, no puede renunciar a Taiwán. Taiwán tiene que ser independiente y están dispuestos a ir a la guerra y esto es igualmente irrenunciable como lo es para los chinos. Este es el origen del conflicto. Y a esta altura del partido realmente no se me ocurre otro desenlace posible que una guerra. No se me ocurre que pueda terminar de otro modo esto. Espero equivocarme, pero esto no es más que una expresión de deseos. Del cuello para arriba creo que la guerra es inevitable. Y esto se hubiera evitado, es inevitable hoy, esto se hubiera evitado si en vez de ser ambiguamente, estratégicamente ambiguos, quise decir, Estados Unidos, hubiesen dicho, Taiwán es un país independiente, lo vamos a reconocer como un país independiente y vamos a usar nuestra influencia internacional para forzar a otros países que reconozcan la independencia de Taiwán, como lo han hecho con otros regímenes mucho menos legítimos. Eh, los chinos se hubieran cabreado, el Partido Comunista Chino se hubiera cabreado bastante, hubiera habido sanciones, no creo que hubieran ido a la guerra, hubiera habido sanciones, hubiera habido represalias, pero finalmente hubieran dicho, ok, perdimos Taiwán, al carajo. Y el conflicto de Taiwán estaría solucionado hace 50 años. Y no estaríamos
hubiera habido un conflicto menor hace 50 años y no un conflicto mayúsculo hoy. Este es el origen de... Este fue el origen de todo este asunto. Fue esta, esta supuesta ambigüedad estratégica que no era otra cosa que negar la realidad. Que no era otra cosa que negar la realidad. Esta, decía Joseph Wu, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, que ellos sabían que el sistema, un país, el régimen, quise decir, un país, dos sistemas, estaba condenado al fracaso desde que oyeron el nombre, desde que oyeron cómo se llamaba el plan. Y explicaba, porque en un régimen totalitario no hay ningún dos. Estaba condenado el sistema, un país, dos sistemas, estaba condenado al fracaso desde el vamos. Porque en un régimen totalitario no hay ningún dos. No hay dos. No hay dos partidos, no hay dos nada. No hay dos sexos en una ideología totalitaria, no hay dos sexos si ustedes quieren que haya dos sistemas económicos. Eso estaba condenado al fracaso desde el vamos. Y este fue el origen de lo que estamos pasando ahora. Está explotando ahora, pero esto fue una bomba de tiempo que se creó hace medio siglo. Se creó alrededor de 1970 esta bomba de tiempo. Me han preguntado qué pienso de los intelectuales o de las intelectuales feministas, si he leído alguna. El feminismo, parafraseando a Nietzsche, el feminismo es Heidegger para la plebe. Hay algo profundo en todas las ideologías identitarias. El feminismo simplemente no es la excepción. En las ideologías identitarias hay algo profundamente antiintelectual, antirracional. Es esta cuestión de que del cuerpo, la tierra, algo muy concreto, muy tangible. En el fondo hay una profunda incapacidad para abstraer. Todo es concreto, todo es tangible, todo tiene que ser visible. Son una especie de terraplanistas ideológicos, de terraplanistas políticos. Las cosas son lo que parecen, lo que está a la vista. Es, es esto, es algo realmente... hablar de intelectuales de una ideología identitaria me parece un oxímoron, una contradicción en términos. Hay quizás intentos de racionalización, pero realmente me parece algo muy muy poco valioso intelectualmente. Independientemente de la valoración al movimiento, a los objetivos políticos de un movimiento, me parece que es muy poco valioso, porque son gente que por su misma naturaleza son incapaces de abstraer, incapaces de pensar de modo abstracto. Um, Me pasaron un video que hablaba sobre la censura y de un punto de vista curiosamente positivo. Señalaban que el código de producción norteamericano produjo algunas escenas memorables simplemente porque los cineastas tenían que dar a entender lo que no podían mostrar. Tenían que sugerir, que ser sutiles. Um, Esto yo ya lo había escuchado antes. Decía Adolfo Aristarain, el director de cine, que hacía algo parecido hace ya unos cuantos años, que estaba conversando con un cineasta francés y que éste le elogió la escena de la violación en La parte del león, una película de Aristarain. Y que Aristarain le respondió, sí, bueno, lo que pasa es que en esa época había una dictadura militar en Argentina. Si hubiéramos estado en democracia, el tipo le hubiera saltado encima a la mina y le hubiera arrancado la ropa. La censura te obligaba a filmar bien. Y yo creo que esto, no sé si lo dijo en serio o como chiste. Yo creo que yo creo que uno tiene que ser el artista, tiene que ser el que tiene el poder de decidir qué filma, qué muestra, qué no muestra, qué no filma, qué es sutil, qué es directo. Tiene que estar en el artista y no en un burócrata del Estado o en una corporación como Google. Em,
Es verdad que el regreso de la democracia en España, en Argentina, produjo basura como las películas de Almodóvar o las comedias de Olmedo y Porcel en Argentina, sí, pero en medio de toda la basura se filmaron películas como Asesinato en el Senado de la Nación, Solos en la Madrugada, que hubiesen sido inimaginables en, en la España franquista, en la Argentina de Videla, hubieran sido inimaginables. Um, o sea, creo que la decisión, el sí y no, tiene que estar, el qué corta, qué muestra, tiene que estar en el artista, no en un burócrata del Estado. Acá también ha habido matices, ha habido cosas distintas. En Argentina, por ejemplo, en la dictadura de Videla, el encargado de la censura era un tipo apodado Tato, que era un tipo que odiaba el cine, odiaba a los cineastas, tenía un desprecio absoluto por el cine. Si no le gustaba, lo odiaba. En la Polonia comunista, en cambio, el encargado de censurar el cine, el burócrata que se ocupaba de censurar el cine, era un tipo un amante del cine, era un tipo que le gustaba el cine. Em, Era amigo de Kieslowski, del cineasta, y el tipo lo que hacía era, hablaba con los cineastas, le mostraban los guiones, mirá, antes de filmar, le mostraban el guión y le dice, mirá, con un bolígrafo rojo, esto te lo voy a tener que cortar, esto no puede hacer la censura. Entonces, y le sugería, ¿por qué en vez de decir esto no decís esto otro? Y entonces las películas ya no tenían ese aspecto horrible de película tijereteada, de película que la han filmado y se nota que le cortaron escenas. Sino que la película ya estaba pensada para que pase la censura. Y tenemos así películas incluso fuertemente políticas como No Matarás, que, que no toca ningún tema prohibido, pero simplemente en espíritu es algo que no le debe haber gustado mucho al partido, pero no había nada que cortar. O, acá también lo hicieron tipo Aristarain precisamente, filmó esta película em, también durante la dictadura, filmó Tiempo de Revancha, que está cuidadosamente pensada para que no se pueda cortar ninguna escena. Es simplemente una película desagradable para el régimen. Y, pero repito, querer buscarle algo bueno a la censura tiene que ser hecho únicamente de modo irónico. Esto de, bueno, esta escena está buena está bien filmada gracias a la censura, es algo que tenés que decir únicamente de modo irónico, que no puede, de ningún modo puede ir en serio. Nos estamos viendo, hasta la próxima.